Bueno, como ustedes saben, estamos en una serie de subir al monte y les he estado hablando. No está muy. He estado hablando mucho sobre la serie de subir al monte y estamos encontrándonos con ese Moisés, como que entre ratos nos encarna a nosotros, nos identificamos con Moisés en esa lucha, en ese deseo de estar cerca de la presencia de Dios, de estar cerca de donde Dios lo necesite, donde Dios lo quiere usar. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos tener esa certeza, esa seguridad, esa palabra de estar cerca de Dios, donde Él nos puede usar, donde Él nos puede necesitar? Y quisiera que abran sus Biblias, por favor, en el Éxodo 20:21. En el Éxodo 20:21, en el segundo libro de la Biblia, en el Éxodo 20:21. Y así dice la palabra de Dios: así que el pueblo se mantuvo a la distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Cuando nosotros nos leemos esto, encontramos que Moisés va para adelante a donde Dios lo llama. Él va a traspasar los límites que el hombre pone por ciertas razones, o son los mismos límites que usted y yo vivimos. Son esas cosas que nos hacen decir no puedo más. Cuando Dios me pide algo que yo no puedo dar, cuando Dios me pide algo que yo no puedo hacer o yo no quiero hacer, tal vez sería lo más acertado decir, ¿no? Cuando Dios me lleva a un lugar, cuando Dios me pone en un lugar que termina mi confort y comienza la incomodidad porque yo no estoy preparado para esto, yo no conozco a nadie, yo no tengo la experiencia, yo cometí muchos errores, van a hablar mal de mí, yo me equivoqué, aquí nadie me conoce o aquí todo el mundo habla de mí, y comienzo yo a vivir en ese vaivén de emociones donde Dios me dice: yo quiero que hagas esto, desde ahora yo quiero que tú estés más cerca mío, desde ahora yo quiero que tú seas un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, yo quiero que seas un hombre y una mujer de oración. Hoy día vas a sacar y comenzar a terminar con la inmundicia de tu boca. Hoy día vas a dejar de celebrar las bromas de doble sentido de tus amigos. Hoy día vas a comenzar a hacer a un lado todas esas cosas que te apartan de mi presencia, que te quitan de la cercanía de mi santidad. Y es así que Moisés, a lo largo de toda su vida, él tuvo que tomar muchas decisiones, y cada vez que esas decisiones tomaba y le costaba siempre estar a una distancia de las personas. Y usted y yo no nos identificamos con los pasos o el caminar de Moisés, porque hay gente que nos señala y nos cuestiona que solo tenemos tiempo para la iglesia, que usted solo pasa metido allá en esa iglesia y usted solo anda ahí metido en las actividades con sus hermanitos, que usted solo vive para lo que el pastor le dice, que usted ya no tiene tiempo ni para pasear ni viajar, que usted ya no celebra las cosas con nosotros, ya no eres el mismo pana de antes. ¿No le pasa lo mismo? Y aquí otra vez en este verso que estamos leyendo nos encontramos que el pueblo se mantiene a una distancia. El pueblo se queda para atrás, no quiere ir donde está Moisés, y la razón es obvia. Como les había leído la vez anterior, el monte humeaba, había fuego o horno, había ahí el esplendor y la manifestación de la gloria de Dios, y ellos no quieren entrar. Y encima, para lo que todos ellos estaban viendo aterrados, están viendo que Moisés está caminando ahí, caminando en la oscuridad, donde ellos no alcanzan a ver, no alcanzan a entender, no alcanzan a oír lo que veía y entendía y oía Moisés. ¿Qué es lo que hace que Moisés suba al monte? ¿Qué es lo que nos debe desafiar a nosotros? Incluso caminar, seguir, avanzar, obedecer, cuando todo el mundo se queda atrás, cuando todo el mundo nos cuestiona, cuando todo el mundo no puede ver y la lógica no logra descifrar
lo que pide Dios o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dice, pero Moisés se acercó a la nube oscura, a la oscuridad, donde estaba Dios. ¿Por qué Moisés caminó donde todo el mundo no quería caminar? ¿Por qué Moisés avanzó donde todos retrocedían? ¿Por qué Moisés logró hacer cosas que para los demás era imposible hacer? Porque para Moisés no le costaba perder muchas cosas que a los demás nos cuesta perder. Eso es lo que quisiera en esta mañana que comenzáramos a reflexionar. ¿Qué hizo que Moisés tuviese una paz dentro de su corazón de buscar camino donde no hay camino? ¿Qué hizo que Moisés pudiese cantar? Cuando todos lloraban, él cantaba y alababa, como usted y como yo. Cuando las cosas no salen bien, cuando el mundo dice no hay esperanza, cuando no llega la quincena al fin de mes o no alcanza la plata para pagar, usted dice, yo seguiré esperando porque yo creo en ese Dios. Yo creo que mi Dios no me va a abandonar. Yo creo que Dios va a hacer un milagro. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que Dios va a hacer de la nada algo. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Cuántos han vivido esa experiencia, hermano? Cuando todo el mundo está llena la boca de queja, de insulto, de reclamo, usted sigue alabando al que vive para siempre. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Amén? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué hizo que Moisés en la densa y solitaria oscuridad siguiera confiando? ¿Cómo podemos confiar en lo que no vemos? ¿Cómo yo y usted, cómo usted y yo podemos confiar en lo que no vemos? ¿Cómo puedo tomar la mano cuando no sé dónde estoy pisando? Eso es lo que hizo Moisés, ese hombre que estaba tan cerca de Dios. Cuando él entendió que había que subir, él decidió subir aunque no viera camino. Cuando lo llamaron a subir, él entendió que tenía que subir, así le toque subir solo. Aunque la familia lo cuestione como lo cuestionaron, aunque los hermanos se levanten como se levantaron, y aunque el pueblo se quede atrás como el pueblo se quedó atrás, Moisés dijo, yo quiero ir a la presencia de Dios. ¿Alguien quiere ir a la presencia de Dios esta mañana? Alguien dice, no me importa quién se quede, yo sigo donde está Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, antes de comenzar a subir Moisés, él tiene que entender que la oscuridad no es un acto fortuito o un accidente en la vida de Moisés. Ya él había vivido en la oscuridad. Él sabía lo que es estar en el abandono. Y la primera parte que él va subiendo, nos podemos identificar con el hombre Moisés. El hombre Moisés ha pasado 80 años de su vida abandonado, casi destruido en el desierto. Y nos identificamos, hermano. Nos identificamos porque nosotros nos encontramos a veces con situaciones que nos empujan o nos hace vivir o nos hace sentir o nos hace respirar como que estuviésemos en el desierto. Cuando nuestros amigos nos traicionan, cuando nuestros amigos nos dejan, cuando nuestra pareja no hace lo que yo quisiera, o cuando nuestros hijos y eso y todas esas cosas, como que uno se siente solo en un desierto. La historia comienza en Éxodo 2, 20, 22. En el Éxodo 2, capítulo 2, verso 20, 22 dice, en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, cuando las hijas de Jetro, el sacerdote, le comentan que hay un hombre que las ha defendido. Ellas no sabían lo que era ser defendidas, porque Jetro ya era un hombre anciano. En el Éxodo 2, que veo que siguen buscando, hermanos. ¿Saben dónde está el Éxodo, no? Está antes del... Sí saben lo que es el Éxodo, hermanos. Creo que vamos a necesitar acercarse clase de Biblia, hermanos. En el Éxodo 2 dice que ellas van y le dicen que un hombre las ha defendido. Acuérdense que en la época machista, que lamentablemente en muchas de esas culturas orientales siguen viendo a la mujer como un objeto al cual hay que pisotear, matar, abusar. Ellas encuentran a un hombre valiente, diferente, que las defiende y les comienzan a contar las virtudes, las cualidades, ese sentimiento de protección que da la presencia de Moisés a estas mujeres. Y dice, Jetro contesta, y es el inicio de esa historia. ¿Y dónde está ese hombre?, le dice el padre. ¿Por qué lo dejaron allí?
invítenlo a comer con nosotros, porque era casi obligatorio para la cultura de ellos. Una persona que te hace el bien, tú tienes que recibirlo, tú tienes que atenderlo. Hoy día casi nosotros hemos perdido esa costumbre, ¿verdad? Moisés aceptó la invitación y más se estableció con Reuel. Con el tiempo Reuel, aquí es Reuel, en otra versión dice Jetro, le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella le dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón o Gerson. Increíble, porque está rehaciendo su vida Moisés. Ya tiene una familia. Ustedes saben que Moisés perdió a su familia, la familia de Egipto. Ya otra vez tiene una vida, ya tiene una casa, ya tiene un propósito, ya tiene un destino. Ya tiene como que la vida le está devolviendo todo lo que ha perdido. Pero Moisés se sigue sintiendo abandonado. Hay una oscuridad dentro de su corazón que aún le sigue haciendo sentir abandono. Porque le puso a su hijo, Gerson, diciendo: he sido extranjero en una tierra extraña. Pero Gerson significa desterrado, expulsado, extranjero, foráneo, forastero. Moisés está poniéndole el nombre que él piensa que ahora es parte a su hijo, a su primogénito, el nombre que ahora es parte de su vida: el extranjero, el foráneo, el expulsado, el desterrado. La oscuridad del abandono está revelada en el sentimiento de Moisés. Él no celebró a su hijo como tal vez muchos de nosotros celebramos el nacimiento de nuestros hijos, sino para él, como era la costumbre de la época, era el recordatorio de sus emociones y sentimientos. Pese a que él debería estar diciendo: bueno, ahora ya tengo familia, ya no voy a estar solo. Él entiende que el abandono de su corazón no lo puede llenar ese momento. El abandono de su corazón, la oscuridad de su corazón, no la puede llenar ese lugar, una casa, porque hay algo que le falta a Moisés. Moisés sabía que había algo que Dios lo había creado, que él necesitaba encontrar. Y hoy le quiero hablar a personas que están buscando ese algo. Están buscando meterse, involucrarse en algo para que los llene, hacer actividades para que los llene. Pero usted sabe en el fondo de su corazón que aún sigue buscando eso que le falta. Y usted se siente ese Gerson. Usted se siente así: hay algo en mi vida. Hay algo en mi vida que no lo llena ni el dinero, ni el trabajo, ni las actividades con la familia, ni los hijos. Hay algo en mi vida que no está pasando. Hay algo en mi vida que no lo estoy logrando. Me han cambiado de trabajo, me han dado más responsabilidad, estoy en un mejor barrio, me compré el carro, pero hay algo que no encuentro. Hoy le quiero decir: lo que a usted le falta se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo saben esta mañana? ¿Cuántos lo saben esta mañana? El que da sentido a la vida, el que le da propósito a nuestra existencia, el que le da una real razón de vivir. Moisés sabe que se siente un abandonado. Este nacimiento fue la señal de que tal vez ahora estaba en lo correcto. Bueno, ya lo peor pasó. Me dolió bastante el proceso de la enfermedad, los días sin trabajo, sin sustento, la traición, el rompimiento de mi hogar. Me dolió bastante, pero ahora parece ser que la cosa está cambiando. Moisés entiende: pero aquí me falta algo. Hay alguien que debería estar presente en mi vida, pero no está presente. Y no es la gente de Egipto, no es Faraón, no es su ropa, me imagino, gloriosa y hermosa que él usaba como príncipe de Egipto.
no es el ejército por el cual él estaba a cargo, o el palacio seguramente donde él vivía, o las novias, no sé, no es eso, no son las joyas, no es el poder. Alguien me falta en mi vida. Y usted sabe muy bien que tú puedes comprar todos los palacios. Y usted sabe muy bien que usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si Dios no está ahí, usted nunca será feliz. Usted nunca será feliz. Usted puede esconderse detrás de la moda y de los viajes, de las oportunidades, de los ascensos y los logros y los triunfos y los, ¿cómo se llama esto? Los cuadritos de títulos. Usted puede lograr muchas cosas. Usted puede recibir aplausos por todos lados. Usted puede encontrar reconocimientos. Usted puede ser muy atendido, muy bien atendido por mucha gente. Y hasta usted va caminando en la calle y la gente le aplaude. Pero por dentro usted siempre se sentirá, me siento extraño, porque me falta la presencia más importante, la presencia de Dios. Y yo le estoy hablando a estas personas que un día salieron, abandonaron, dejaron. Y saben que Dios los está llamando, Dios les está hablando. Y usted puede salir, correr, esconderse, excusarse, decir esto, uy, ahorita no puedo, no sé, esto no es para mí, esto me puedo ir. Pero mientras tú no tengas la presencia de Dios, seguirás huyendo vacío. No seas un abandonado. Esa es la mañana en que tú puedes tener a Dios a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Moisés había sido una vida de olvidos, de vacíos, de soledad, de frustración, de miedo, de sequedad. Esa es la vida que conocía Moisés. Es la vida del desierto. Pero lo terrible es que el desierto no solo estaba afuera en lo que él veía, sino que ya era parte de su existencia, en lo que él vivía. ¿Ustedes se acuerdan cuando tiene el encuentro con Dios? Él le dice, ¿quién soy yo? No sé qué decir. Nadie va a creer en mí. Yo no sirvo para hablar. Yo no sirvo para que la gente me escuche. El desierto ya era parte de la existencia de Moisés. Pero él tiene una virtud en medio de su desierto, en medio de la oscuridad, del abandono, que es lo que lo va a motivar a él a que, a pesar de que los demás retrocedían en aquella visión gloriosa donde yo comencé diciéndoles de que él sube y entra en la oscuridad de Dios, es que él quería más. Él decía, tiene que haber algo más. Espero que en esta mañana usted que me está escuchando pueda decirle a Dios, yo quiero más de ti, yo quiero encontrar más, yo quiero subir más, yo quiero hallar más, yo quiero tener más. Yo no me conforme a donde yo he llegado, yo necesito, yo deseo hacer algo más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso bien, el Salmo 139, verso 11 y 12 dice lo siguiente en esa traducción viviente que yo tengo. Salmo 139, verso 11, 12 dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiese en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son el mismo para ti, son lo mismo para ti. ¿Usted piensa, hermano, que se puede esconder de Dios? ¿Usted cree que detrás de toda la vida ocupada, ajetreada, de todas esas excusas, mi edad, no sé hablar, no tengo conocimiento, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo amigos, no tengo educación, no tengo un amor que me cuide, no tengo salud? ¿Usted cree que todas esas cosas que son señales de la oscuridad, del abandono, se puede esconder de Dios? Al igual que Moisés, no importa el desierto en que usted está, Dios lo irá a buscar porque Dios te ama.
Dios nos ama. ¿A cuánto Dios nos sacó del desierto, hermanos? Acá, levántame la mano. ¿A cuánto Dios nos dio una familia, una vida, un propósito, un destino, un motivo para cantar, un motivo para alabar, un motivo para decir? Mientras todo el mundo está contento en este día del feriado, usted madrugó y dijo: yo quiero estar en la iglesia alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Hoy día venimos a cantarle a Dios, porque un día Él me sacó del desierto. Me sacó cuando ya todos habían meneado la cabeza y habían dicho: este Samuel no va a cambiar, no tiene propósito, ha desperdiciado los mejores años de su vida, no se ha preparado. Olvídate de eso, hermano. En la oscuridad Dios te va a encontrar, Dios te va a dar vida, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar alegría, Dios te va a dar una canción para que lo alabes. Alguien dice amén, hermano. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? Nosotros siempre hacemos una reunión especial para lo que va a ser la Pascua. Y en la Pascua hay una parte que Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz, en el pecado, en la sustitución, en la carga de todo lo que hicimos usted y yo. Jesús se siente abandonado. Ve una oscuridad dentro de él. Se siente agobiado por el dolor. Se siente prisionero, azotado, desnudo, herido. Y clama. La parte humana de Jesús clama, como usted y como yo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Pero a mí lo que me conforta o me reconforta, que acto seguido el abandonado, el que grita, el que clama, le dice: Padre. Y eso nos enseña algo. En tu abandono, en tu oscuridad, el Padre siempre está cerca. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? El Padre, mi Padre, nuestro Padre, siempre está cerca. En segundo lugar, aquí para avanzar, Moisés sabe, hermanos, mientras los demás se caen, se quedan, se aterrorizan, retroceden, él entra en la oscuridad de Dios. Y esa oscuridad Moisés ya la conocía muy bien. No era la primera vez. No era la primera vez que él caminaba sin saber a dónde iba. No era la primera vez que para Moisés avanzaban los días sin saber por qué estaba pasando esto. Y es como usted y yo nos sentimos en la prueba. Cuando Dios tiene un plan para nosotros que no entendemos. Cuando usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 8, usted puede ver la historia de un hombre llamado Felipe. Felipe está trayendo un avivamiento tremendo, terrible. Un avivamiento donde hay sanidad. La ciudad de Samaria es convulsionada por el mover de Dios. Por cómo Dios usaba a este hombre, a este siervo llamado Felipe. Y este siervo está ahí peleando, reprendiendo, levantando gente. La iglesia está creciendo. Me imagino que había milagros en las esquinas. Donde pasaba Felipe, la gente lo iba a buscar. Era el tiempo de Dios. Y Felipe estaba muy contento ahí. Pero en el verso 26 del mismo capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que Felipe está ahí y se le aparece un ángel, un mensajero de parte del Señor, y le dice: Felipe, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Yo creo que Felipe, como usted y como yo, pero Señor, si acá en la ciudad está que tambalea esto, está que arde todos los días, hay vigilia, hay oración. Señor, la gente está que corre a tu nombre. ¿Por qué me pides que me vaya para el desierto? Yo soy más necesario aquí. Yo te puedo servir mejor aquí donde hay gente, donde hay multitudes, donde están las redes que revientan, donde todas las iglesias están que se llenan.
Aquí hay discípulos, hay gente que me dice, ya la otra semana me bautizo, la otra semana me voy al retiro, la otra semana me involucro. ¿Por qué me dices que me vaya al desierto? Dios los saca. Ustedes saben bien la historia, que no la vamos a leer aquí por el tiempo. Dios los saca Dios, estoy un poco agripado, hermano, me está cambiando la voz. Ustedes saben que lo de la adolescencia es difícil, hermano. Perdónenme un ratito, ¿ya? Esto de las muelas del juicio y el cambio de voz me tiene loco, hermano. O sea, bueno, Dios lo saca a Felipe donde él quiere estar y lo lleva al desierto donde él no quiere estar. Y es lo que te pasa a ti y me pasa a mí cuando Dios me lleva a la prueba. Felipe no entendía, Felipe no puede ver. ¿No es la oscuridad una prueba? ¿O no es la oscuridad la prueba? Y son esos momentos en que tú estás creyendo que estás haciendo las cosas bien, o tú estás creyendo que las cosas están marchando bien y tú realmente estás respondiendo a lo que Dios te ha pedido. O esos momentos en que tú ya has dado más, has padecido tanto, has sacrificado tanto, estás sirviendo al Señor, pero Dios no es suficiente. Nos vamos al desierto y te mueve y te saca de ese lugar cómodo y tú dices, ¿por qué me lleva de acá? ¿Por qué me saca de ese lugar? Si acá estamos todos bien, si acá tengo una multitud que me quiere y tengo tantos amigos. Y es cuando Dios se lleva a ese lugar incómodo, como Felipe. Y ustedes saben la historia, mis queridos hermanos. Deja una ciudad atrás por una persona. Deja un mover increíble de Dios, un avivamiento terrible de Dios por una persona. ¿Cómo se llamaba o cómo lo llama la Escritura esa persona? El etíope. Porque no vamos a leer acá, pero él estaba ahí en un carro, camino a su ciudad, regresaba. Él trabajaba para la reina de Egipto y él ya regresaba, me imagino, en alguna función, algo. Tal vez él vino a adorar, ya había regresado y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el hombre de la ciudad, arrojado en el desierto, se lo encuentra. Y le comienza a hablar, a predicar. ¿Y cómo termina esta conversación, esta explicación? Con un bautismo. Y Felipe es arrebatado otra vez y se va para otro lado. Y el etíope con gozo regresa a su ciudad. Y ahí nosotros terminamos la historia. Pero usted sabe muy bien que según la tradición y según la historia, ese etíope hasta el día de hoy en su país es celebrado como el precursor, el que llevó el evangelio a esa región de África. Él trajo el avivamiento. Incluso hoy por hoy, estos hermanos etíopes, los hermanos nuestros etíopes, guardan una tradición y son tan celosos por la palabra de Dios. Es una iglesia que vive en medio de la persecución musulmana, en medio de todos los problemas, porque un hombre recibió la palabra en el desierto. Usted tal vez no está viendo en la prueba qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te está despojando de esto, te está quitándole otro, pero Dios puede ver más allá. Y Dios sabe que tal vez ahorita no te puede usar, pero después de la prueba, después de esa oscuridad, Él te va a usar. Y tal vez tú has ganado a mucha gente, pero Dios necesita que ganes a uno más. Y ese uno más va a traer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, Moisés entiende. Moisés entiende, un día me sacaron de las aguas. Cuando ya estaba muerto y condenado a morir, Dios me sacó de las aguas. Por eso es su nombre, Moisés, sacado de las aguas. Me llevaron donde la hija de Faraón, que no era mi mamá, pero ella fue la que me adoptó. Estuve ahí sirviendo y hasta que un día yo, buena gente, de buen corazón, defendí a los que nadie defendía y maté a un hombre. Y me echaron, me persiguieron, me quisieron matar y me tiraron al desierto. Se acabó.
¿Por qué? Y Moisés entiende algo, que a veces hay cosas que tú y yo no podemos ver, pero Dios sí las sabe muy bien, hermanos. Lo que tú estás pasando tiene propósito. Lo que tú estás pasando y tú te estás quejando y le estás diciendo: Dios, saca esto de aquí, quítame de ese lugar, no me gusta esto lo que estoy padeciendo, no me gusta esto. Es porque Dios te va a llevar a donde Él te puede usar mejor. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Es porque Dios te va a llevar al lugar donde Él te puede usar mejor. ¿Ustedes se acuerdan la historia de 1 Reyes 19, versos 3 en adelante? Se llama Elías. Elías era un hombre tremendo de Dios, un profeta de Dios que amaba la palabra. Era un hombre que amaba la presencia de Dios. Su saludo era: Elías, quien vive delante de la presencia de Jehová, decía él, de Dios. Pero en Primera de Reyes 19, él está en un momento de quiebre. Todo su ministerio, todas esas palabras proféticas que él ha recibido, todo aquello que él ha hecho parece que no sirve, porque se ha levantado una mujer que ha condenado su vida, que ha declarado que ahora va a ser asesinado y muerto. Y eso lo derrumba a Elías, al poderoso profeta Elías. Y hay una oscuridad en su corazón. Se pierde la paz y la esperanza. Se pierde el propósito del ministerio. Y es como que tú, hermano, y yo estamos en ese momento en que tanto que yo he servido, en tanto que he visto el mover de Dios, pero ahora no lo veo. Ahora no lo siento. Y parece que el diablo ha venido con más fuerza y me está arrastrando. Ahora mis oraciones no tienen respuesta y en mi desesperación quiero encontrar un escape, una salida. Moisés sabía muy bien de eso. Ustedes saben lo que hizo él: corrió al desierto. Y dice en el verso 3 y 4 de 1 Reyes 19: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre enviado a salvar a las ovejas perdidas de Israel corría para salvar su vida. La oscuridad entró en el corazón, en la visión, en la mente de Elías. Y dice que corrió tanto que me imagino que el criado se reventó, se cansó y lo dejó botado, es la idea. Lo dejó atrás. No lo pudo acompañar más porque era tanta la desesperación de Elías por huir que ni siquiera lo podían alcanzar los que querían estar con él. Y dice: y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro de un árbol y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En la oscuridad de la prueba, Elías en el desierto, porque ya no puede más. No sé si tú te identificas con Elías. Has dado todo y no están saliendo las cosas. Le has dicho que vas a cambiar y paré, problemas. Ahorita estás sirviendo a Dios de una manera que hace años, hace tiempo no servías, pero nada parece ser. Parece que el cielo es de piedra, no escuchan lo que tú estás pidiendo. Y entonces comienzas a sentirte como un abandonado, como un olvidado, como un derrotado. Y Elías prefiere morir. ¿Acaso eso no conocía a Moisés, hermano? Por supuesto que sí. Conocía muy bien el perder todo y pensar que todo que se perdió no se puede recuperar. Y hoy le hablo a estas personas en esta mañana. Todo lo que perdiste, si tú crees en Dios, Dios te los puede devolver de una mejor forma. ¿Cuántos saben que es amén? ¿Amén? Moisés conoció a Dios en la oscuridad del desierto. Donde todos van al desierto a morir, Dios lo llevó al desierto a nacer.
Sí, estaba viendo hay unas estadísticas de cuánta gente solamente el año pasado han muerto en el desierto, en esta época del GPS, de información. Se calcula de más de 3.000 y pico personas han muerto en el desierto. El desierto sigue siendo un lugar tan peligroso. En el desierto del Sahara estoy hablando. Como más por ahí, por allá, hermanos, que se pierden, que se extravían. Y cuando Moisés huye sin GPS, sin iPhone, sin satélite, sin redes sociales, sin provisión, Moisés fue al desierto a morir. Elías fue al desierto a morir. Felipe pensó que iba al desierto a perder todo. Es donde Dios lo lleva a su nuevo lugar de nacimiento. Lo que le faltaba a Felipe, lo que le faltaba a Elías, lo que le faltaba a Moisés, seguramente nos falta a nosotros. Por eso Dios nos lleva a nacer en el desierto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mientras los demás mueren, nosotros crecemos. Mientras los demás se rinden, nosotros multiplicamos. Y mientras los demás se caen, nosotros nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios tiene un propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios tiene un propósito, aún en el desierto, hermano. Por eso, yo no sé si usted, hay una canción que cantamos mucho. ¿Cómo se llama? ¿Fiesta? A ver, ¿fiesta? No es de Shakira, hermano. ¿Fiesta? ¿Cómo vas a hacer una fiesta en el vacío, en la oscuridad, en la necesidad? ¿Cómo vas a avanzar cuando estás solo? ¿Cómo vas a lograr hacer algo? Es que el desierto está afuera, pero en mi corazón no hay desierto, está el Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? El desierto se queda afuera. Diga conmigo, el desierto se queda afuera. No sé cuántas familias están pasando por un desierto ahora. Le quiero decir, el desierto está afuera, Cristo está adentro. Y mientras esté Cristo, la barca no se hunde. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Moisés no tiene miedo. Yo entro a la oscuridad, yo entro a la guerra, yo entro a la enfermedad, yo entro a la necesidad, yo entro al desempleo, yo entro al abandono, yo entro a cualquier lugar porque yo sé que nunca estaré solo, porque donde yo estoy está el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mientras Moisés en su vida pasada nació en un río, Dios lo hace nacer verdaderamente en un desierto. Saben que en el río y Egipto era muy famoso, así que es simbólico, ¿no? Simbólico porque dicen que la prosperidad del Egipto antiguo es el río Nilo. O sea, ellos vivían cuando el río crecía, cuando el río decrecía y todo eso. Dicen que la fertilidad de la media luna, como llaman esa tierra de Egipto, se debe al río. Y es interesante que a Moisés lo sacan del río. Dios lo saca del río para llevarlo al desierto. Mientras en el río los hombres edifican ciudades, pirámides, palacios, Dios lo lleva al desierto para que edifique un palacio eterno, para que edifique la iglesia de Dios, edifique el tabernáculo, para que edifique lo que va a ser la vida de nosotros, para que edifique lo que va a ser la palabra de Dios para nosotros. Mientras todos quieren nacer donde están las ciudades grandes, a veces aquí hay gente que nació en ese lugar estrecho de limitaciones, de pobreza, de dificultad, de dolor en el desierto. Pero en tu desierto Dios te encontró y en tu desierto Dios te levantó. Los otros te abandonaron, te traicionaron, te dejaron, te hicieron a un lado, pero Dios se quedó con nosotros, ¿sí o no, hermanos? En el desierto, en su nacimiento, Moisés halló a Dios, halló la visión, halló destino. 1000 veces prefiero estar en la prueba con Dios que estar en el éxito con los hombres, porque yo sé que el éxito es efímero, es pasajero, pero Dios y su gloria es eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La gloria de Dios es eterna. Tal vez hay personas que creen que orar es una pérdida de tiempo. ¿Para qué ora? ¿Para qué oramos? Decía Agustín, me parece, Agustín de Hipona, debemos orar como si todo dependiese de Dios
y debemos actuar como si todo dependiese de nosotros. Así que es muy importante, hermano, la oración. Si hay algo que entendió Moisés, que las cosas yo no las puedo hacer solo. Porque el del río se murió, y no es el mol de Cuenca, el del río se murió, hermanos. Ahora era el del desierto. El del río tenía ejército y palacios. El del desierto tenía al Dios Todopoderoso. ¿Quién quiere ser usted, hermanos, en esta mañana? Con todos sus cartones, es que yo, ¿sabe qué? Yo estudié esto, es que yo tengo este trabajo, es que yo tengo esto, yo tengo este apellido, es que mi apellido es Cabrera, es de gente muy importante, ¿verdad? Lo que importa es si tú estás donde Dios te necesita, si tú estás donde Dios te ha llamado, si tú estás donde Dios te puede usar, si tú estás donde Dios te quiere poner. ¿Cuántos dicen amén? Moisés con los hombres conoció el palacio, pero con Dios conoció la gloria. ¿Qué quieres conocer, hermanos? ¿Qué quieres conocer? ¿Te avergüenzan que te vean que andas con una Biblia? Te haces el loco y te la escondes y cada vez compras la Biblia más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y en el celular es la aplicación más escondida, más atrás. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, nada. Y no te avergüences de Dios, porque los hombres edifican palacios que se derrumban, pero Dios edifica una gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen a ese Dios de gloria? Estás en el proceso, estás en la oscuridad, estás en esa oscuridad. Por eso, hermanos, mientras la gente detrás de Moisés se quejaba, aullaba, tenía miedos, Moisés dijo: yo subo. Así haya oscuridad, yo sé que Dios está en medio de la oscuridad. Así haya un lugar que yo no entienda, y así vaya sin espada, sin comida, sin compañía, sin ejército, yo sé que el que me guarda, el que me cuida, no se dormirá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Moisés entró en la oscuridad porque él quiere buscar al Señor de la promesa. No solo palabras, yo quiero mi promesa. Yo no quiero que me hablen de Dios, yo quiero oír a Dios. Sube, hermano. Tenemos que subir. Tenemos que subir. Aunque los demás se queden atrás con miedo. Tenemos que ir y decirle: Señor, lo que me cueste, lo que me pidas, aunque no tenga, aunque no sé, aunque no tenga fuerzas, aunque vaya solo, donde tú estés, yo quiero estar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen a Dios: yo quiero ir, Señor? ¿Cuántos le dicen a Dios? Dios está llamando a personas que se quedaron abajo y hoy tienen que subir. Subir a lo que no ven, a lo que no entienden, a lo que es imposible. Pero Dios te está llamando en esta mañana. Ponte de pie, por favor, acá, a los que Dios está llamando a subir. Vamos, ponte de pie.